12:31. Continuamos en Ella y Él a mediodía por Radio Mundo 12:10 AM. ¿Qué le duele a usted? ¿A usted le duele algo? Te voy a decir algo. Today I have no pain. Ah, entonces a ti no te duele nada. No, porque así se llama Claro. la práctica del Dr. John Serpa. Entonces, bueno, la idea de esta conversación es que usted termine afirmándolo así. Today I have no pain. Correcto. Y para eso tenemos, como siempre, como todos los jueves a esta hora, al doctor George Serpa, para que nos hable un poquito acerca de dolores. A ver, doctor, yo tengo un dolor de espalda, siempre. O sea, 24/7. Pregunto yo, doctor, ¿cómo identifico yo si es muscular u óseo? ¿Existe alguna forma? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, gracias. Muy bien todo, estamos muy bien. Hay formas de diferenciarlo, ¿no? Típicamente la examinación física que le hace el médico con la historia clínica de cómo ocurrió, cuál fue la causa, etcétera. Casi siempre podemos empatar si es muscular o si es otra causa. A veces hay que buscar y hacer radiografías o hasta un estudio de resonancia magnética, etcétera. Pero se puede. Ok. Normalmente hay un sitio en donde hay un dolor casi permanente que llaman el del conductor, que es básicamente, yo diría que como en la cadera del lado derecho o izquierdo, dependiendo de lo que seas, siempre está ese dolorcito. Por la sentada. ¿No estamos diseñados para estar sentados nosotros los seres humanos? Sí, estamos diseñados en realidad para... El estar sentado es una forma de relajar el cuerpo, es una forma de poder estar en una posición neutral, vamos a decir. Pero sentar mucho rato también causa sus problemas y uno de ellos puede ser dolor de espalda, la famosa ciática puede ocurrir. Y muchas veces yo veo eso por compresión que hace uno entre el peso del cuerpo y su asiento. Y más los hombres que llevamos la cartera ahí detrás, en el bolsillo de atrás, le hace una compresión al nervio ciático. ¿Cómo se identifica este dolor que es tan común? Al menos para el que nos está escuchando. Si usted tiene un dolor que va de la parte baja de la espalda y baja por la pierna y casi llega a la rodilla y hasta el pie. Ajá, a veces. Pero eso es una forma muy coloquial de decirlo. Me acordó de una canción que decía, yo tengo una bolita que me sube y me baja. Sí. Bueno, así. Sí. Típicamente le dicen ciatalgia, que es dolor del nervio ciático, o ciática, aquí por lo menos se usa mucho. El dolor de la espalda baja, el lumbago, son los típicos nombres que uno oye. ¿Cómo lo podemos diferenciar uno del otro? Porque la gente los usa sin distinguir demasiado. Sí, claro. ¿Sabes lo que sucede? Es que hay muchas personas con estos tipos de dolores y los variantes de esos dolores. Entonces tiende uno a juntarlo todo. Y es el trabajo del médico poder descifrar lo que le están tratando de explicar. Pero básicamente, como le digo, ciática o el dolor lumbar radicular, que quiere decir que viene de la raíz del nervio, es lo que estamos buscando en ese sentido. El dolor que empieza en la espalda, baja por la pierna y a veces llega hasta el pie, se adormece el pie, los dedos, etcétera. Es lo que dicen ciática. Ok, y ese es netamente del nervio. Del nervio. Mientras que el otro, el que estaba hablando del dolor lumbar, es un dolor muscular. Bueno, puede también ser del nervio. Hay que saber distinguir entre uno y el otro. El dolor muscular ocurre muchas veces en los deportistas o en las personas que han hecho un gran esfuerzo. Que a veces uno levantando una caja, correcto, te quedas ahí pegado ya. Son cosas, vamos a decir, un movimiento, un ejercicio que uno no acostumbra a hacer, que de repente decide, necesito mudar esta caja o hacer una mudanza en la casa. Levantaste una lavadora. Arreglar el garaje. Hay que tener mucha precaución. Yo tengo una anécdota que ojalá sirva para la audiencia. Sí. A ver. Una vez en una casa de playa, bueno, yo no sé si la gente le tiene miedo a los ratones, yo tengo mucho miedo a los ratones. Llegó mi perrita y tenía algo debajo de la pata, era un ratoncito muerto y yo me agaché para ver qué era lo que la perra tenía debajo de la pata. Cuando yo me agacho, o sea, me doblo completamente, no flexioné las rodillas, fue solo me doblé la espalda para acercarme a ver qué tenía la perra debajo de la pata, era un ratoncito. Me asusté horrible, pero cuando me fui a enderezar, no pude. El dolor no me dejaba y era como una cosa, un dolor punzante
que ojalá sirva para el que nos esté escuchando, porque esto le debe haber pasado a Y mucha suena gente. como cuando estás wrong, suena... Es horrible y Sí. es un dolor punzante. Sí. Yo no me pude enderezar y en esa posición llamé a un amigo y a su novia para que me fueran a buscar y me llevaran al urgent care. Eso Wow. fue hace mucho tiempo. Sí. Pero la verdad es que creo que esto le puede pasar a cualquier persona así y uno no entiende nada y no sabe qué hacer. ¿Qué hacer cuando te pasa eso? Ese tipo de dolor mecánico, que es un dolor o muscular o posiblemente de las articulaciones pequeñas de la columna, ocurre con mucha frecuencia. Las personas hacen la misma historia, a veces hasta cepillándose los dientes o lavando un plato, etcétera, se quedan frisados por esa punzada. ¿Qué se hace? Va a ser un proceso de desinflamatorio, calor, si estás en la casa, Advil o ibuprofeno o cualquiera de esas medicinas, calor para romper espasmo muscular si hay, y descansar. Hay que quitarle el peso al cuerpo. Lo que más pronto te va a aliviar es acostarte. Si ustedes quieren comunicarse con el doctor Serpa, es muy sencillo. El teléfono de su práctica es el 305-698-9077. Tiene oficinas en South Miami y en Hialeah. ¿Tienes tu papel y tu lápiz? Sí, también otra cosa más para decir, Y si el a usted sa- le pasa y ese el dolor sacapunta. punzante, llame al doctor. Y el Ese saca- dolor, si es sí. verdad que, ¿quién me va a acostar a mí con ese dolor? Yo no me podía ni mover. Y yo Sí. sé que a mucha gente le pasa eso. No vayan a una emergencia por un dolor de espalda. Llamen al Llamen al doctor. doctor. 305-698-9077. Oficinas en South Miami y en Hialeah. ¿El sacapunta? El bolígrafo. No trajiste el sacapunta. 305 Lo voy a grabar, te dije que lo voy a grabar. No, 305-698-9077 es el teléfono para comunicarse con el doctor John Serpa. Doctor, ok, la espalda a mucha gente le causa problemas. Las soluciones, ¿dónde empiezan? ¿Cuándo defino yo que este dolor de espalda que yo cargo desde hace tiempo ya debería ser una cuestión médica? Y ya no es de tomarme la pastillita Sí. y el over the counter y estar... Porque a veces lo que hacemos, doctor, es simplemente tomarnos el tal, usted lo nombró, el tal ibuprofeno Sí. o el Excedrin o cualquiera de todos estos y nos quitamos el dolor. Pero eso sigue ahí. No resuelve Y el entonces problema. mañana va a volver o dentro de 4 horas o dentro de 5. ¿Cómo sé yo que ya esto es una cosa un poco más complicada? Sí, ya cuando ocurre de esa forma, que es un dolor recurrente o que no se quita con las básicas Bueno, modalidades. se me pasa en el momento y después vuelve otra vez, ¿no? Sí, pero si ya vas así más de 2 semanas y estás en el voy y vengo, me tomo la pastilla, se me quita y vuelve inmediatamente, Ajá. deberías de ver por lo menos a alguien que le pueda dar el consejo. Si es porque muchas personas trabajan con un seguro, hay que ir al médico primario, etcétera, etcétera, Ujú. que te den el referido a ver un especialista de la columna, un especialista del dolor, porque ya se está pasando de lo que se considera lo normal, ¿no? De un dolor agudo. Claro, porque a veces tenemos un dolor y es simplemente por una posición, por un mal movimiento. Exactamente. Lo que llaman espasmos, ¿no? Sí, un espasmo muscular o algo agudo, vamos a decir, hiciste un mal gesto y se te corriges la posición, se te va pasando Pero es proceso. muy feo que uno y vaya ya. caminando así todo doblado para una... No, sí. O sea, Así llegué yo a la emergencia, así, Ujú. así en serio, doblada por completo, no podía Oye, ¿no te enderezar. enderezaron los amigos tuyos? No pudieron. No, qué tipo Fue tan horrible. de desagradable. verdad. Por eso es que cuando dijiste que íbamos a hablar de esto, dije, Dios mío, por favor, ojalá esto le Parecía sirva. una tabla de planchar. Te lo juro, como una mesa de planchar. Así llegué yo a la emergencia. Hola, buenas noches. Así quedé, doctor, buenas noches. Así fue. Pero estoy segura de que estas cosas anecdóticas, que bueno, fue horrible, la pasé mal, me tuvieron que poner todo endovenoso, pues Sí, todo en la vena, porque estaba crítica la situación. La verdad es que venía de un cuadro de mucho estrés, porque yo era reportera corresponsal en esa época, entonces no paraba, entonces ya había un desgaste. Otro tema importante antes de que se nos vaya es la hernia en esa zona, Sí. que también puede ser una Súper cosa silenciosa común. que la gente no sabe que la Sí. tiene allí. La mayoría de las personas tienen pequeñas, no le quiero decir hernia, vamos a decir que son abultamientos de los discos que van progresando con el tiempo. Esos disquitos que son hechos de cartílago y en el centro tiene lo que le dicen el núcleo, una gelatina. Eso es más
suave o más frágil que lo que son los huesos. Eso va intercalado entre un hueso y el otro de la columna. Como una especie de colchoneta para que Un amortiguador pequeño. Ujú. Nos permite tener la columna en secciones para poder doblarnos, extendernos, etcétera, y no estar rígido. Ujú. Y entonces a la misma vez, al ser más blandito, nos permite hasta rotar un poco. ¿Qué sucede? Que con el tiempo se va desgastando ese cartílago, la gelatina en el centro se echa hacia un lado y se abulta, hace como si fuese un chichón, cuando le sale Ajá. Una protuberancia. una Es protuberancia. como tocarse Yo siempre digo como una llanta que le los sale así el nudillos de la... chichoncito. Ajá. Eso mismo es lo que sucede adentro y a nivel mucho más pequeño, pero a ese nivel empieza a hacer contacto con los nervios que salen de la espina dorsal, vamos a decirlo, o de la médula, y esos son los nervios que después llevan a la conducción a los nervios de las piernas. Y ahí es donde uno siente la ciatalgia, el dolor en las piernas, adormecimiento, etcétera. Ok. ¿Qué produce una cosa como esta, además del desgaste natural? Ujú. Porque yo veo que hay gente joven que tiene hernias, o sea, que no es una cuestión netamente de la edad, aunque uno se va haciendo más propenso. Más propenso con edad porque tiene ya un poco más de kilometraje en esos disquitos, vamos a decir. Pero las personas jóvenes no están inmunizados en contra de eso. El que juega deporte, el que trabaja moviendo cajas, haciendo los trabajos de almacén, construcción, etcétera, todos son propensos. Los que trabajan en el campo, recogiendo en el campo, que tienen que estar doblados tanto tiempo, ¿no? El peso, las cosas pesadas son el enemigo de eso, de los discos herniados. Cuando hablábamos de esto de la sentada y de lo que puede ocasionar la sentada, estamos viendo que cada día más hay cantidad de gente que resuelve su existencia trabajando con Uber, Lyft y este tipo de compañías que pasan muchísimas horas sentados. ¿Esto también puede generar una hernia? No tanto hernia discal en eso porque no estás haciendo un peso fuerte, pero sí te debilita la columna estar en una posición por mucho tiempo. ¿Debilita la columna? En el sentido de que sabes que uno tiene que mantener un tono muscular, bueno, lo que le dicen el core strength, ¿no? La tendencia de la persona que conduce es de no hacer mucho ejercicio porque está sentado todo el día. Entonces, ¿qué sucede? Está sobrepeso, tiene otros problemas, hemorroides, etcétera, de estar sentado mucho tiempo. Todo eso no es bueno para la musculatura. Quita fortaleza y entonces sí, te hace más propenso a estos problemas. Estos cuadros como el de la hernia o ese dolor crónico ya pues ubicado en la parte baja de la espalda, ¿qué tipo de soluciones tiene usted disponible para ayudar a estos pacientes? Yo le digo a todo el mundo, todo se trata de más pequeño a mayor, ¿no? Uno empieza con lo más sencillo, ahí empiezan las medicinas, los tratamientos físicos, por ejemplo, la terapia física. Excelente ruta para empezar y tratar de manejar un mal gesto, un dolor muscular, inclusive a veces ayuda con un nervio pinchado. Podemos, si no el paciente no nos está mejorando, entonces vamos a las próximas fases, que puede incluir otros medicamentos más fuertes, puede incluir acupuntura, puede incluir lo que le dicen bloqueos, ¿no? Poner medicina en el área de la herniación del disco para desinflamar los tejidos blandos y que se desaloje el nervio para que ya no dé ese problema. El que falla todos estos tipos de tratamientos, que son varios, típicamente terminan en una cirugía, pero son ya muy pocos. El que pasa, como yo digo, de menor a mayor, típicamente encuentra a qué punto se va mejorando la situación y se hace tolerable, manejable, que uno puede vivir una vida normal. Claro. Y aunque tengas ese disquito ahí, saber entender cómo cuidarse para que no empeore y que no recaiga con un dolor tan fuerte. Las operaciones de la espalda, claro, yo soy un tipo de cierta edad que no le interesa a nadie qué edad tengo, pero no importa. Tengo cierta edad. There we go. Entonces, por ejemplo, yo jugaba béisbol en la universidad y había gente que hablaba mucho acerca de las operaciones de la espalda. Y normalmente operarse de la espalda era tener un problema permanente, eterno. Estoy hablando de los años 80. Tener un problema permanente. Eso ha cambiado, ha mejorado mucho, por supuesto. La ciencia va avanzando y esto es maravilloso de la ciencia, que lo que ayer era una verdad, hoy cambia. Pero ya los procesos de recuperación, estas cirugías de la espalda ya no son tan traumáticas que
te obligan a estar, ¿sabes? Como un robot, como eran los años 80 Sí, todavía. fijado. Muchas de ellas sí necesitan eso. Cuando es avanzado el problema, la cirugía también. Pero hay casos donde es un solo disquito que hay que arreglar. Pueden hacer lo que le dicen microdisquectomías o cirugías mínimamente invasivas. Pero Tomía quiere decir que lo quitas. sí, bueno, sí, que lo arregla, ¿no? Ok. Lo que hacen por lo general es quitarle la gelatina de esa, encoger el disco, sacar lo que tiene en el centro, encogerlo, repararlo y ya. Ok. Ese era el método original y entonces la minectomía, quitar un poquito de hueso por si reocurre una herniación que tengas más espacio y acomodar la cicatrización. Y lo más avanzado es varios niveles, fijación, ahí le ponen metal o hueso para mantener la posición ya permanente de la columna, correcto, y mantenerlo en posición para que no vuelva a herniar otro disco. Pero me quita movilidad. Quita movilidad y le voy a decir, hoy en día, dos cosas que suceden. Primero, tecnología, los avances en la ciencia es mucho mejor y entonces las cirugías tienden a quedar mejor. No se opera a todo el mundo. Claro. Se opera, ya la mentalidad es de mis colegas, los cirujanos, es mandar a los pacientes que tienen este problema primero que pasen, como yo le dije, por todas las fases que se pueden hacer de menor grado. Y el que falla todo eso, entonces es candidato para cirugía. Porque si operas ya desde el comienzo, por lo general, el porcentaje de éxito va bajando. Y sigue siendo pequeño el porcentaje de éxito. No, bueno, yo diría... El de estar 100% bien, digamos. Sí, en realidad lo que dicen es que la estadística es alrededor de un 75-80% de esos casos mejoran. Por eso es que tiene que llamar al doctor Serpa para que haga todo lo que es previo. Serpa para tratar de buscar primero lo primero. Porque además hay que recordar que este tipo de alternativas ya quirúrgicas implican un proceso de recuperación. Sí. No solamente, no necesariamente lento, pero sí que tiene que ser muy riguroso. Y doloroso a veces. Y que además la recuperación es dolorosa. Y que hay que recordarse que quiere decir que tienes que decirle al jefe que no vas a estar en el trabajo por quizás varias semanas. O que no vas a poder levantar peso o no vas a poder estar mucho tiempo sentado. Entonces nuestros amigos que hacen Uber, por ejemplo, la gente que trabaja en construcción, los que trabajan en las granjas. Sí. O sea, realmente hay una serie de trabajos que son imposibles hacer tras una operación de esta. Por eso es favorable tratar las cosas que son mínimamente invasivas primero. Claro. Y entonces el que califica que no tiene otra salida, pues ese es el que se opera. ¿Quieres buscar las cosas que son mínimamente invasivas? 305-698-9077. 305-698-9077. Ya búscate el papel y el lápiz, te estoy viendo, pero ¿y el sacapunt? 305-698-9077. Tiene dos prácticas, una está en South Miami, la otra está en Hialeah, una en el norte, una en el sur, para que todo el mundo tenga acceso a ellas. El doctor John Serpa es especialista en medicina del dolor. Sí, correcto. Porque puede funcionar también. Fíjate, estábamos hablando de la operación. El postoperatorio, ese del cual tú estabas hablando, también uno debería ir a su oficina porque ese postoperatorio no tiene por qué doler una barbaridad. Usted puede ayudarnos a que sea tolerable físicamente. Para la recuperación también. Claro. Sí. Porque a veces esas recuperaciones son muy, muy lentas. Son lentas, depende de la cantidad de trabajo que hayan tenido que hacer. No todos los casos son iguales. Claro. Pero de todas formas, sigue siendo dos cosas, ¿no? Una, que está en la columna y eso mantiene, a ver, la columna, como bien lo dice la palabra, aguanta peso. Correcto. Esa es una. Y la otra es que se mueve mucho. La columna es mucho más móvil de lo que uno cree y entonces cuando se pierde esa movilidad, el recuperarla puede ser una cosa traumante. Puede y es doloroso hasta cierto punto en lo que uno se va sanando, etcétera, pasa su trabajito. Por eso hay que planificar esas cosas mientras que no sean emergencias, por supuesto. Claro. Que también pueden serlo si la gente se descuida. Ocurren y no va problemas emergentes, sí. ¿Cuándo es una emergencia? Una emergencia ya es cuando uno tiene un defecto tan grande en la columna que le está impidiendo las cosas vitales, o sea, caminar. O sea, no puede caminar o hay peligro de quedar inválido. Esos pacientes los mandamos a cirugía. ¿Por una hernia se puede terminar quedando inválido? Bueno, por una hernia o quizás por un sangrado dentro de la columna o algo traumatizante. ¿Una hernia puede generar un sangrado?
Pudiera ser, pero por lo general son accidentes que lo causan. Son accidentes lo que lo causan. O sea que Tengo una buena amiga también, colega conocida, que contaba que en su caso la hernia le produjo algo, le produjo una suerte de derrame, y ese líquido que se derramó dentro de esa lesión en la columna por esta hernia, luego se le solidificó allí. Ya. Y eso produjo un dolor terrible, pero además afectó el funcionamiento, el control de esfínteres, o sea, estuvo Correcto. bien complicado ese caso. Por eso es que, oyéndolo a él hablar de esto y de las hernias, dije, wow. ¿por qué el control de esfínteres? Ajá. Bueno, porque todos esos controles vienen de parte del tallo, ¿no? De la médula. Ujú. Ok. Entonces ahí viene el control de todos los reflejos y los nervios. Ujú. ¿Qué sucede? Cuando uno hace una compresión baja en la columna, te puede afectar el esfínter, te puede afectar las piernas, como habíamos dicho, no solo con dolor, puede uno perder la Sí, fuerza y no ella usar había las perdido la piernas. sensibilidad. Sí, esos son los incluso en casos una de las emergencia. ella tuvo que ser operada de Ya. emergencia. Ya nos queda poco tiempo, pero ¿y existe alguna forma de que yo haga cosas para mejorar la salud de mi espalda, para evitar hernias, o va a pasar si está previsto que pase, si está en mi ADN? ¿Cómo funciona esto? Ya. Hay personas más predispuestas a ellos, por supuesto, pero por lo general uno puede cambiar la forma en que hace las cosas, modificar las cosas para que sean más ergonómicas en la oficina o en el trabajo, evitar las cosas muy pesadas. Ayer estuve donde un abogado, me pareció esto increíble, un abogado de accidentes, estuve ayer, Sí. y él tiene su escritorio para atender a la gente, ¿ok? Aquí, plano, normal, como un escritorio cualquiera, pero la computadora la tiene en un desk en donde él tiene que pararse Sí. obligatoriamente para poder escribir en la computadora. Entonces, él tiene que estar todo el día parándose y sentándose, porque atiende a la gente aquí, pero cuando va a escribir tiene que pararse y escribir parado, por cierto, a una altura bastante alta las manos, ¿no? Ujú. No es tan bajita. Y me pareció muy interesante. No le dije nada, no le pregunté nada, pero ¿eso funcionaría? Sí, ayuda, a personas les ayuda bastante el cambio de la posición. Acuérdate que tendemos a tener las computadoras por debajo Siempre de la estamos así zona como de la torcidos, ¿no? vista, y eso sí afecta al cuello también. Ujú. Entonces, hay productos que son variables la altura, ¿no? Sí. Hoy mismo estaba hablando de eso con un paciente Sí, que se siempre le está en la sube y se baja a computadora la mesa con un y control. puedes anotar sentado o puedes subirlo al nivel de pie. No, este es chévere porque tiene su escritorio y al lado Sí. tiene un escritorio que Él se está obligando a a levantar. pararse. Sí. Exacto. Hay que cambiar de posición, sobre todo para nuestros amigos que manejan Uber, por ejemplo. Definitivamente deben cuando pueden, parar, salir del auto, caminar un poquito, hacer un poco de ejercicio. Es bueno para la circulación, el tono muscular, es bueno para todo. Bueno, mis queridos amigos, ¿quieren conectarse con el doctor Serpa? Es fácil. Por cierto, Serpa con S, no es familia mía, porque la gente empieza a creer que yo no. Que se trajo el primo. Es que mi primo es médico. Señor es cubano, yo soy venezolano. 305-698-9077. Lo que sí somos es amigos. 305-698-9077. Una práctica en South Miami, en el 7330 Southwest de la 62 Place, y otra en Hialeah, 1800 West 68 Street. Usted va hacia el norte por el Palmetto y cuando se baja en ese shopping que está ahí a mano derecha, ahí mismo está. Si se consigue un restaurante y ahí puede tomarse una sopita de ajo, después diga que fui yo el que lo mandé. No le voy a decir el nombre del restaurante. Esa gente nunca ha puesto una publicidad conmigo, pero a mí sí me gustó la sopa de ajo. ¿Qué puedo hacer, doctor? Ya yo se los dije. Me comí la sopa de ajo y también, ¿sabe que me gustó mucho? El lacón con grelo. Sí. Lacón. ¿Usted come lacón? Sí, ¿cómo no? El lacón. Espectacular. Explica, pero al regreso. Explico, pero es un cochinito. ¿Tú alguna vez, los alemanes comen una cosa que se llama rodilla de cerdo? ¿Lo has probado alguna vez? No. Bueno, no sabe lo que te pierdes. Nosotros nos vamos a un corte cuando regresemos. Vamos a seguir hablando de comida. ¿Por qué? Porque es hora de comer. Buen provecho, buen apetito. Gracias.